¿Cuántos saben que Thomas Jefferson compiló un libro basado en los cuatro evangelios? Los cínicos actuales asumen ampliamente que la mayoría, si no todos, los padres fundadores no creían realmente en Dios. Este desafiante artículo descubre muchas citas auténticas, pero poco conocidas, relacionadas con sus creencias religiosas. El año del Bicentenario ha estado marcado por el resurgimiento de la religión como un tema importante en la política estadounidense. La cuestión religiosa vuelve a ser una parte viable de la estrategia del año electoral. La elección en 1960 de un católico romano a la presidencia de Estados Unidos aparentemente había sacado a la religión de la política nacional. Al menos así lo creían muchos observadores. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses han demostrado que la cuestión religiosa no está completamente muerta, sino simplemente dormida. Se ha informado ampliamente que el candidato demócrata a la presidencia, Jimmy Carter, es un hombre de convicciones religiosas muy profundas. Es diácono y maestro de escuela dominical en una de las denominaciones protestantes más grandes y respetadas. No ha omitido totalmente su compromiso con Cristo en sus discursos de campaña. Las principales revistas de noticias estadounidenses han publicado artículos que informan sobre la relación del señor Carter con Dios. Una vez más, las creencias religiosas de un hombre pueden ser uno de los factores más importantes en la elección presidencial del electorado estadounidense. La importancia vital de la ética religiosa reapareció en la escena estadounidense tras el Watergate. La conversión religiosa de uno de los delincuentes condenados circuló ampliamente en artículos de periódicos y revistas nacionales. Ateos, agnósticos y escépticos por igual quedaron impactados por el discurso abiertamente religioso del indulto presidencial. Al perdonar al expresidente Nixon, el señor Ford dijo: «La Constitución es la ley suprema de nuestra tierra y gobierna nuestras acciones como ciudadanos. Solo las leyes de Dios que gobiernan nuestras conciencias son superiores a ella. Como somos una nación bajo Dios, así soy yo. Juramos defender nuestras leyes con la ayuda de Dios». Sin embargo, un escritor de Humanist, noviembre-diciembre de 1975, discrepó de nuestro jefe de Estado. Que Ford siga las indicaciones de Dios en lugar del pueblo estadounidense no solo es un asalto escandaloso a un sistema de justicia en el que reclamamos equidad ante la ley, sino que también es un insulto a nuestra inteligencia y nuestra creencia en sistemas de creencias alternativos. A pesar del ceño fruncido de los preocupados no creyentes, las creencias teológicas de todos nuestros presidentes han estado influenciadas por sus antecedentes religiosos. Nuestros padres fundadores no fueron la excepción. El testimonio escrito del registro histórico no puede ser descartado sumariamente como doble discurso religioso. El 4 de julio de 1776 fue la declaración unánime de 13 Estados Unidos que cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los vínculos políticos que lo han unido con otro y asuma entre los poderes de la tierra la posición separada e igual a la que las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les dan derecho. Los 56 miembros de ese Congreso aparentemente creían que Dios les daba derecho a su estatus separado pero igual al de Gran Bretaña. Continúa la Declaración de la Independencia. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los dota de ciertos derechos inalienables. Los padres fundadores al menos creían formalmente que todos los hombres fueron creados por Dios. Varios años después llegó la Constitución de Estados Unidos. A ella se sumaron las primeras 10 enmiendas llamadas Declaración de Derechos. La primera enmienda estipula: el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba su libre ejercicio. Décadas más tarde, Abraham Lincoln decidió aprovechar la sabiduría del documento fundacional de la nación.
En su famoso discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln declaró: hace 87 años nuestros padres produjeron en este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales, que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de la libertad. Fue Lincoln quien añadió el concepto previamente oficialmente no escrito, de que somos una nación bajo Dios. Así, el presidente Ford, al ejercer su libertad religiosa garantizada por la primera enmienda de la Constitución, extrapoló parte de su ahora famoso mensaje de indulto presidencial a partir de algunos precedentes históricos muy ricos y profundamente arraigados. Él no inventó la conciencia de Dios que ha estado con nuestra nación desde sus inicios. Incluso Sir Winston Churchill consideró que las frases iniciales de la Declaración de Independencia eran familiares e inmortales. Consideró además la Constitución estadounidense como una reafirmación de la fe en los principios dolorosamente desarrollados a lo largo de los siglos por los pueblos de habla inglesa. Sir Winston Churchill comentó que la Constitución consagra las antiguas ideas inglesas de justicia y libertad. Estos documentos históricos fundamentales revelaron algo de las creencias religiosas de sus formuladores. Los derechos eran dados por Dios, el hombre era dotado por su Creador, había leyes naturales y derechos naturales, la libertad estaba relacionada con la santidad del hombre. Norman Cousins, In God We Trust, página 10. Es ciertamente cierto que no todos nuestros padres fundadores profesaban una fe formal. Sin embargo, la mayoría de ellos mantuvieron el respeto por la Biblia como fuente de las creencias religiosas judeocristianas, y ciertamente no se volvieron contra Dios ni perdieron el respeto por las creencias religiosas. Ibid, páginas 8 y 9. Es axiomático que tenemos una gran deuda con estos hombres por las vastas libertades religiosas que ahora poseemos en los Estados Unidos. Cada uno aportó a nuestras libertades algo un poco diferente del otro. Los padres fundadores no podían garantizar la felicidad espiritual a ningún individuo, solo su búsqueda. No podían garantizar a nadie una vida aventurera, abundante y plena. Lo que podían hacer era crear un clima para un mayor desarrollo del potencial humano. Y esto lo hicieron. Los fundadores tenían un profundo respeto por el impulso espiritual del hombre. Creían que la experiencia religiosa era intensamente personal y eran históricamente conscientes de la facilidad con la que las religiones tendían a enfrentarse entre sí, a menudo al mismo tiempo. Por lo tanto, si se quería defender el derecho natural del hombre a sus creencias religiosas, había que protegerlo no solo contra el Estado autoritario y antirreligioso, sino también contra el monopolio religioso. Para confirmarlo, los fundadores solo tuvieron que consultar la historia. Muchas denominaciones, en una clara posición de autoridad, no pudieron resistir la tentación de avanzar hacia un monopolio. De ahí la necesidad de garantizar la libertad religiosa de todos como la mejor manera de servir a las necesidades espirituales del individuo. Sí, página 9 y 10. Así, los padres fundadores separaron la Iglesia del Estado. En una teocracia gobernada directamente por el Dios creador, la Iglesia y el Estado irían de la mano. Pero en un mundo secular, a menudo hostil a Dios, la separación es una necesidad absoluta. Jesucristo enunció este principio en los Evangelios. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Nuestra deuda nacional y personal con los padres fundadores es pesada. La familia de la pura verdad, sus editores y lectores por igual, les debe mucho. Sin libertad de religión, la pura verdad estaría en peligro o sería difícil hacer llegar el anuncio de Dios a las naciones. Pero gracias a nuestro Creador por su creación de América. Me opongo a las corrupciones del cristianismo, pero no a los preceptos genuinos del mismo Jesús. Soy cristiano, pero soy cristiano solo en el sentido en que creo que Jesús deseaba que cualquiera fuera.
El tercer presidente de los Estados Unidos fue un defensor de la libertad religiosa, al igual que su sucesor, James Madison. Jefferson redactó el proyecto de ley para la libertad religiosa en Virginia. Era una figura paterna filosófica de la Declaración de Derechos. Debido a su desprecio por el denominacionalismo, Thomas Jefferson fue frecuentemente atacado como incrédulo. Se defendió hasta el punto de escribir La vida y la moral de Jesús, su propia recopilación del corazón, la raíz y el núcleo de las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, hay que decir que Jefferson se inclinaba fuertemente hacia el deísmo, aparentemente negando los milagros bíblicos. Por otro lado, también hay que decir que tenía un enorme interés por la religión cristiana. A un buen amigo le escribió que sus creencias religiosas eran el resultado de una vida de investigación y reflexión, y son muy diferentes del sistema anticristiano que me atribuyen aquellos que no saben nada de mis opiniones. A las corrupciones ciertamente me opongo al cristianismo, pero no a los preceptos genuinos del mismo Jesús. Soy cristiano, pero soy cristiano solo en el sentido en que creo que Jesús deseaba que cualquiera lo fuera, sinceramente apegado a su doctrina con preferencia a todos los demás, atribuyéndola toda excelencia humana y creyendo que nunca reclamó ninguna otra. In God We Trust, página 117. Sin su ayuda concurrente, seremos divididos por nuestros pequeños intereses locales parciales. Nuestros proyectos serán confundidos y nosotros mismos nos convertiremos en un reproche y un sinónimo para las edades futuras. Benjamin Franklin describió su credo religioso personal a Ezra Stiles en una carta escrita justo antes de su muerte. Aquí está mi credo. Creo en un Dios creador del universo, que Él lo gobierna por su providencia, que debe ser adorado, que el servicio más aceptable que le prestamos es hacer el bien a sus otros hijos. En cuanto a Jesús de Nazaret, creo que el sistema de moral y su religión, tal como Él nos los dejó, es el mejor que el mundo jamás haya visto, o es probable que lo vea, pero me doy cuenta de que ha recibido varios cambios corruptos. In God We Trust, páginas 18-19. Al igual que su colega George Washington, Benjamin Franklin vio a Dios en un entorno nacional. El siguiente extracto de un discurso ante la Convención Constitucional del 28 de junio de 1787 constituye una advertencia perpetua a este gran país. Cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin su aviso, ¿es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda? Se nos ha asegurado, Señor, en las Sagradas Escrituras, que a menos que el Señor construya la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo creo firmemente y también creo que sin su ayuda concurrente no tendremos éxito en esta construcción política mejor que los constructores de Babel. Seremos divididos por nuestros pequeños intereses locales parciales, nuestros proyectos serán confundidos y nosotros mismos nos convertiremos en un reproche y un lema hasta los siglos futuros. Ofreciendo humildemente nuestras oraciones y súplicas al gran Señor y gobernante de las naciones, y suplicándole que perdone nuestras transgresiones nacionales y otras transgresiones. El padre de nuestro país era una persona muy reservada en lo que respecta a sus creencias religiosas. Por lo tanto, es difícil documentar opiniones personales específicas. Pero cualesquiera que sean los hechos precisos, es ciertamente falso que Washington fuera ateo, como se acusó durante su presidencia y en varios momentos desde entonces. In God We Trust, página 47. La mayoría de sus discursos y escritos sobre la deidad presentan a Dios en un entorno nacional. Tomemos, por ejemplo, la primera proclamación del Día de Acción de Gracias bajo la Constitución en la ciudad de Nueva York el 3 de octubre de 1789. Dijo: considerando que es deber de las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor,
y también que podamos unirnos para ofrecer con la mayor humildad nuestras oraciones y súplicas al gran Señor y gobernante de las naciones, y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales y de otro tipo, para que nos permita a todos, ya sea en puestos públicos o privados, desempeñar adecuada y puntualmente nuestras diversas y relativas funciones. El deber que tenemos para con nuestro Creador puede ser dirigido solo por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia. Nuestro cuarto presidente se destacó en los cursos bíblicos como estudiante de posgrado en Princeton, especialmente en estudios del idioma hebreo. Continuó sus estudios teológicos durante toda su vida. En el campo de la religión, James Madison fue ante todo un defensor de la libertad de culto. Al ayudar a redactar la Constitución del Estado de Virginia, Madison escribió el primer borrador del artículo sobre la libertad religiosa. Resultó ser un precursor filosófico de la primera enmienda a la Declaración de Derechos. Lo citamos aquí, que la religión o el deber que tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlo solo puede ser dirigido por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia, y por lo tanto que todos los hombres deberían disfrutar de la más completa tolerancia en el ejercicio de la religión, según los dictados de la conciencia, impune y sin restricciones por parte del magistrado, a menos que bajo pretexto de religión cualquier hombre perturbe la paz, la felicidad o la seguridad de la sociedad, y que sea un deber mutuo de todos practicar la tolerancia, el amor y la caridad cristianos unos hacia otros. The Journal of the Virginia Convention, 1776. Según tengo entendido, la religión cristiana fue y es una revelación. Pero, ¿cómo ha sucedido que millones de fábulas, cuentos y leyendas se hayan mezclado con revelaciones tanto judías como cristianas que las hayan convertido en la religión más sangrienta que jamás haya existido? El segundo presidente de los Estados Unidos era quizás más puritano y fundamentalista que los demás, aunque es difícil ponerle una etiqueta dura y rápida. Fue llamado puritano, deísta, cristiano ortodoxo y humanista en una sola vida. In God We Trust, página 75. El famoso historiador estadounidense Page Smith escribió: John Adams estaba tan decidido a aferrarse a la realidad de un Dios personal y a una vida más allá de la muerte como a evitar la insistencia del calvinismo en la predestinación, la condenación infantil, la elección y otros principios sostenidos en la más estricta observancia por sus antepasados de Braintree, Massachusetts. John Adams, volumen 1, página 29. El presidente Adams sabía que el clero no podía resistirse a mezclar el paganismo con la Biblia. Escribió: según yo entiendo, la religión cristiana fue y es una revelación. Pero, ¿cómo ha sucedido que millones de fábulas, cuentos y leyendas se hayan mezclado con revelaciones tanto judías como cristianas que las han convertido en la religión más sangrienta que jamás haya existido? In God We Trust, página 75. Adams hizo a las iglesias de su época algunas preguntas muy difíciles. ¿Dónde encontramos un precepto en el Evangelio que requiera sínodos eclesiásticos? ¿Convocatorias? ¿Concilios? ¿Decretos? ¿Credos? ¿Confesiones? ¿Juramentos? ¿Suscripciones? Y un montón de otras chucherías que encontramos en la religión grabados con estos días? Los documentos de Adams, volumen 1, página 8.